¿Que todavía no sabes crear clases en C# ni en Java? Pues eso va a cambiar ahora mismo. Las clases son como las funciones, son bloques independientes que tienen establecidos los métodos y las funciones que se utilizarán en otros procesos. Así que no me voy a andar por las ramas y vamos a crear un nuevo proyecto de consola que yo llamaré FatCars, factoría de coches. Una vez abierta la clase principal, ve a proyecto y selecciona una nueva clase. Y a esta clase la voy a llamar CochePass, en honor al creador de este vídeo. Crea dentro de la clase CochePass las variables que usaremos en otras clases del proyecto. Para eso creo tres variables, dos tipo integer y otra tipo string. Observa que no le asigno valores y las dejo en blanco, porque los valores se los voy a asignar con los constructores. Cuando hablamos de constructor, estoy diciendo que es la forma de darle valor a las variables declaradas anteriormente al inicio de la clase, pero existen varias formas de hacer la construcción de los valores de las variables. En este caso declaro un constructor sin parámetros. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Pues primero que los constructores tienen siempre el mismo nombre de la que los crea. En este caso, el constructor sin parámetros tendrá el nombre de CochePass. En segundo lugar, que como no tiene parámetros, el constructor estará vacío en su declaración, de ahí que se abra y cierre los paréntesis. Así que dentro del constructor podremos asignar valores a las variables para que más tarde las utilicemos de la forma que verás en este vídeo. Ahora, para poder utilizar las variables creadas dentro de dicha clase, nos vamos a la clase principal y dentro del proceso main creamos un nuevo objeto de la clase CochePass. Para la creación del nuevo objeto tienes que seguir la síntesis en donde el objeto es el método de la clase a la que haces referencia. Observa que cuando empezamos a crear el objeto, IntelliSense nos muestra el objeto en sus opciones. Esto es un síntoma de que hemos construido bien el objeto. Así que crearemos un nuevo objeto CochePass llamado coche y lo asignaremos a un nuevo CochePass. Observa que es muy importante el uso de la palabra reservada new y llamar al método sin parámetros. Si ejecutáramos el programa con este código no mostrará ninguna salida. Aunque hayamos designado valor dentro de la clase CochePass a las variables, no las estamos usando en ningún lugar. Es más, si utilizáramos la clase console_writeLine, lo único que nos devolvería sería el tipo de clase y su origen, como puedes ver en el vídeo. Si quieres que obtengamos salida del constructor sin parámetros, tenemos que hacer uso de la función toString, que utiliza los lenguajes de programación para poder sacar el mensaje por pantalla. Así, si ponemos en el console_writeLine la llamada a coche toString y ejecutamos el programa, nos mostrará el mismo mensaje. Y es que el método toString pertenece a la clase Object, que devuelve una representación de cadena del objeto actual, con lo que tendremos que crear un constructor para dicho método. Volvamos a la clase CochePass y crearemos un nuevo constructor tipo string que se llame igual que el método toString. Como hereda de la clase Object, el método tendrá que devolver un resultado, y eso lo haremos con la palabra reservada return. Escribiremos el texto que queremos que devuelva, como el número de ruedas, el número de puertas y el color del coche, y volveremos a la clase principal y lo ejecutaremos. Ahora puedes ver que sí se ha cargado el texto y nos ha devuelto los valores del objeto coche. Venga, vamos a ver cómo se hace en Java. Abre tu editor favorito. Recuerda que puedes usar cualquier editor, pero yo voy a usar Eclipse porque como no sé usarlo, así aprendo a usarlo. Bien, cuando se abra el IDE, crea un nuevo proyecto y le pones el nombre de clases. Una cosa, en Java es habitual empezar el nombre de las clases en mayúsculas, cosa que yo no he hecho. Eso no es obligatorio, pero sí es recomendable para establecer una buena presentación del proyecto. Crea un nuevo paquete que más adelante usaremos para establecer el rango de las clases y sus métodos. Después crea una nueva clase CochePass, igual que hemos hecho en C#. A continuación introduce dentro de la clase las variables que utilizaremos. Y como hemos hecho en el anterior apartado, no le asignes ningún valor a las variables, simplemente las creas.
Ahora crea el constructor sin parámetros de la clase y dentro de él asigna valores al constructor, como puedes ver en el vídeo. Y bien, ya que estamos en esta clase, pues vamos a crear también el método toString, ¿vale? Pues public string, que es el tipo, toString. Observa que el toString se escribe diferente de en C. En C el toString se escribe la primera en mayúscula y la segunda, el string, también en mayúscula, y sin embargo en Java la primera se escribe en minúscula y la segunda en mayúscula. Esto es importante, ¿vale? Bueno, abrimos y cerramos llaves y aquí nos aparece un error. Observa que este error nos da porque necesitamos sobreescribir el método. Aquí nos está diciendo que múltiples objetos utilizan este objeto. Ya te he dicho antes que la clase toString procede de la clase object. Pues para eso tenemos que hacer un override como en C, pero en Java se hace con el arroba y override, ¿vale? Y la primera en mayúscula. Y ahora ya sí, ¿sabes? Ahora desaparecerá el mensaje. Como tiene que retornar un mensaje, pues vamos a return. El coche es de color y le ponemos más color. Y tiene más puertas. Bueno, ya está. Bien, ahora que tenemos ya la clase hecha, vamos al paquete y creamos una nueva clase. Y esta clase la vamos a llamar principal. Recuerda que dentro de la clase principal tienes que crear el public static void main y le pasa como parámetros la cadena de string y los argumentos, porque si no, no se va a poder ejecutar el programa. Vale, ya tenemos hecho esto. Ahora vamos a crear un objeto de la clase coche pass. Así que ya sabes, recuerda que es coche pass y coche es igual new coche pass. Y ya hemos creado el nuevo objeto. Ahora, para obtener la salida tenemos que hacer a través de un system.out.println y la salida es el valor devuelto con el toString, que simplemente podemos poner coche.toString. Muy bien, y si ahora ejecuto aquí, no sé si lo verás. Bien, vamos a volver al Visual Studio y aquí en la clase coche pass vamos a crear un constructor con parámetros para que veas la diferencia entre uno y otro. Vamos a empezar por construir el constructor y recuerda que tiene el mismo nombre que la clase principal, pero la diferencia que entre paréntesis le vamos a incluir los parámetros, ¿vale? Integer ruedas, integer puertas y string. Cerramos y abrimos y cerramos llaves. Y aquí simplemente hay que hacer referencia a las variables. ¿Y cómo se hace eso? Pues con esta instrucción. Con la instrucción this estamos haciendo referencia a la propia clase, es decir, estamos haciendo referencia a estas variables de aquí. Y si ponemos this.ruedas y le tenemos que asignar a las otras variables del constructor con parámetros, es decir, a estas variables, es decir, thisRuedas es igual a ruedas. Lo que hace esta instrucción es que this llama directamente a las variables y a las constantes de la propia clase y hay que asignarles al valor que tiene el constructor con parámetros.
¿vale? Es decir, ruedas, puertas, su inicio. Esto en vez de ruedas podría ser papa delta. Y aquí tendríamos que cambiarlo con papa delta. Pero vamos, que por defecto se deja el mismo tipo de variables, un nombre porque no afecta al programa. Hacemos lo mismo entonces con las puertas. Dis puertas igual a puertas. Y dis color, dis.color igual a color. Vale, y ya está. Pues ya tenemos el parámetro con constructor. Ahora nos vamos a la clase principal programa y creamos un nuevo objeto. Porque claro, hemos creado un constructor con parámetros y tendremos que usar ese constructor con parámetros. Aquí CochePass es un constructor sin parámetros. Como puedes ver, está vacío. Pues vamos a crear un constructor con parámetros. Llamamos al objeto y le identificamos con coche 1. Y un new CochePass. Y ahora entre parámetros tenemos que seguir esta síntesis, es decir, las ruedas, las puertas y el color. No podríamos poner primero el color porque daría error, por ejemplo. Así que ruedas 4, puertas 3 y el color se pone entre comillas y cerramos. Y ahora, si cambiamos aquí, por ejemplo, la instrucción console y ponemos coche 1, cuando ejecutemos, el coche tiene 3 puertas y es de color y por supuesto 4 ruedas. Bueno, aquí nos ha fallado, es de color. Vamos a ver. Vale, sí, claro, nos ha fallado porque es que el color no lo hemos establecido en ningún lado. Aquí lo hemos asignado vacío. Pues simplemente aquí podemos hacer en el constructor con parámetros, le podemos asignar al color igual rojo mismamente. Y si volvemos a ejecutar, como puedes ver, ahora color rojo, por supuesto. El coche tiene 3 puertas, es de color rojo y por supuesto 4 ruedas. Bueno, en realidad no es que esté mal esto, yo le he asignado un color rojo, pero en realidad lo que está mal es esto, porque le he asignado el color. Si yo pongo aquí azul, ya sí me va a funcionar y esto ya lo puedo quitar. Sin inicio, ¿vale? El color azul. Observa que si yo utilizo un valor explícito, por ejemplo, le pongo rojo y aquí en el programa le he declarado azul, cuando ejecute se me va a cambiar y me va a usar el color rojo. Es decir, tiene prioridad las variables del constructor antes que las variables que llaman. ¿Has visto la diferencia con un constructor sin parámetros y otro con parámetros? Es más fácil hacerlo con parámetros, pero bueno, también es más complicado si no sabes y empiezas de cero. En Java el constructor con parámetros se hace exactamente igual que con C#. Para ellos tiene que llamar a la clase y entre paréntesis le introduces los valores y ahora se procede igual. Tenemos que hacer referencia a dis ruedas de la clase principal y asignarlo en los parámetros de la clase. Ahora nos vamos a la clase principal y creamos un nuevo objeto. CochePass coche 1 igual new CochePass y entre paréntesis le ponemos 4 ruedas, va a tener 2 puertas y va a ser de color azul. Cerramos paréntesis y punto y coma y para. Recuerda darle a la campanita para mantenerte al día de las novedades y vídeos que suba tanto a la página web como YouTube. Y por cierto, si quieres proponer temas para futuros vídeos, no lo dudes, deja el mensaje. No hay restricciones, ni límites. Sorprendedme, retadme, desafiadme.